La sexta y última de las características de los elementos conectados en serie es la combinación de fuentes. En serie se pueden combinar fuentes de voltaje, sean estas dependientes o independientes en serie, o también se pueden combinar fuentes de corrientes dependientes o independientes en serie. Lo que no se puede combinar es una fuente de voltaje con una fuente de corriente. Tienen que combinarse fuentes de voltaje o fuentes de corriente en serie. Ahora bien, vamos a comenzar entonces con la combinación de fuentes de voltaje en serie. Cuando se tienen una cierta cantidad de fuentes conectadas en serie, estas se pueden sustituir por una fuente de voltaje equivalente, la cual se conectará entre los nodos extremos de la serie, así como la R equivalente de resistores en serie se conecta entre los nodos extremos donde se encontraban conectados los resistores en serie originales. Asimismo, se conectará la fuente de voltaje equivalente entre los nodos extremos en los cuales se encontraban conectados las fuentes de voltaje originales. Ahora bien, el voltaje de la fuente equivalente será la suma algebraica de los voltajes de las fuentes de voltaje en serie participante. Esto se puede demostrar a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff de la siguiente manera. Vamos a utilizar un circuito serie. En este circuito serie hay conectados 5 fuentes de voltaje, todas independientes, aunque pudieran haber fuentes dependientes y combinarse de la misma manera, y resistores en serie. Este es un circuito serie, hay un solo lazo, los nodos que integran al circuito son todos del tipo secundario, y si se aplica transitividad de 2 en 2 elementos, podemos verificar que ese circuito es un circuito serie. Bueno, por lo que los resistores R1, R2 y R3 están en serie, los pudiéramos combinar en un resistor equivalente cuyo valor será la suma de R1 más R2 más R3, tal como lo demostramos con anterioridad. El hecho de que estas fuentes BF2 y BF3 estén atravesadas acá no impide que los resistores R1, R2 y R3 estén conectados en serie. Recuerden, la segunda de las características de los elementos en serie, el orden de los elementos no altera la serie. Nosotros pudiéramos muy bien mover las fuentes BF2 y BF3 y mover los resistores de manera que los resistores queden juntos. Eso no es necesario, podemos hacer la resistencia equivalente directamente. Entonces, el valor de esta R equivalente será igual en el circuito equivalente a la suma R1 más R2 más R3. Ahora bien, la corriente en el circuito original tiene que ser igual a la corriente que circula en el circuito equivalente. La corriente a través del resistor equivalente debe ser igual a la corriente que circulaba o que circula por los resistores en serie originales. Y la corriente en la fuente equivalente debe ser igual a la corriente que circulaba o que circula por las fuentes de voltaje en serie original. Ahora bien, ¿cuál va a ser el sentido de esa corriente? El sentido de esa corriente va a depender de cuáles son las fuentes mayores. En este caso particular, observen que la fuente F1 entrega corriente o impulsa la corriente en este sentido, pero la fuente BF2 la impulsa en sentido contrario. Significa que estas dos fuentes están aplicando su voltaje en polaridad contraria, es decir, se están oponiendo. De la misma manera, la fuente BF3 impulsa la corriente en este sentido y la fuente BF4 en sentido contrario. Estas dos fuentes están opuestas. La fuente BF5 aplica o impulsa la corriente en este sentido. Observen que la fuente BF1, BF3 y BF5 impulsan a la corriente en el circuito en sentido horario, pero las fuentes BF2 y BF4 la impulsan en sentido antihorario. ¿Cuál va a ser el sentido definitivo de la corriente? Recuerden que el sentido de la corriente tiene que ser uno solo, no pueden haber corrientes encontradas, como se ve acá.
Entonces va a ser el sentido originado por la suma o por la fuente mayor dentro del circuito. Entonces, como no tenemos valores de esta fuente, no sabemos cuáles son las mayores. Si la suma de BF1 más BF3 más BF5 o la suma de BF2 más BF4. Así que simplemente vamos a escoger un sentido cualquiera. Vamos a suponer que la fuente BF1, BF3 y BF5 imponen el sentido de la corriente dentro del circuito. Vamos a borrar estas corrientes y vamos a suponer que la corriente es impulsada por las fuentes mayores que hemos mencionado anteriormente, en este sentido. Sentido horario. Por lo que en la R equivalente, la corriente iría también en el mismo sentido. Y la fuente equivalente, para que impulse en sentido horario, pues tiene que tener esta polaridad, más arriba y menos abajo, para que impulsen en el sentido que estamos proponiendo en el circuito original. Entonces, bien, para comprobar la combinación de fuentes de voltaje en serie, vamos a aplicar un LKB en el circuito original. Vamos a determinar la corriente I y luego vamos a determinar la misma corriente en el circuito equivalente y vamos a sustituirla o vamos a igualar esas corrientes. De ahí vamos a obtener una expresión para el voltaje de la fuente equivalente. Vamos a demostrar que es la suma algebraica de los voltajes de las fuentes en serie participantes. Vamos entonces a hacer el LKB en esta malla. LKB, vamos a suponer positivo el sentido horario. Vamos a hacerlo aquí a un lado. Si empezamos por este lado, por la fuente F1, sería BF1 positivo. Antes de terminar de hacer el LKB, vamos a marcar también los voltajes en los resistores. Vamos a llamar BR1, BR2 según el sentido de la corriente y el convenio de signos, y BR3. Entonces retomemos el LKB. Comenzamos entonces BF1 menos BR1 menos BF2 menos BR2 más BF3 menos BR3 menos BF4 más BF5. Y eso debe ser igual a 0. Vamos a colocar del lado izquierdo los voltajes de las fuentes y del lado derecho los voltajes en resistores. Entonces, bien, quedaría BF1 menos BF2 más BF3 menos BF4 más BF5 debe ser igual a, pasando al lado derecho, los voltajes en los resistores, BR1 más BR2 más BR3. Vamos a aplicar la ley de Ohm, por supuesto, que a los resistores. Quedaría entonces que BF1 menos BF2 más BF3 menos BF4 más BF5 es igual a BR1, pero BR1 es la resistencia en ese resistor R1 por la corriente I. Entonces sería R1 por I más BR2, que es R2 por I, más BR3, que es R3 por I. Vamos a sacar factor común del lado derecho, el valor, vamos a sacar factor común a la corriente del lado derecho. Quedaría entonces que BF1 menos BF2
más BF3 menos BF4 más BF5 es igual a R1 más R2 más R3 por I. Y como no cabe para seguir abajo, voy a terminar acá este lado y voy a despejar la corriente I, porque esa corriente la voy a igualar con la corriente que determinemos en el circuito equivalente. Entonces, para terminar acá abajo, despejamos la I. La corriente I será igual entonces a BF1 menos BF2 más BF3 menos BF4 más BF5 sobre R1 más R2 más R3. Vamos a llamar a esta ecuación 1, es la corriente obtenida en el circuito original. Vamos a calcular la misma corriente pero en el circuito equivalente. Recuerden que el voltaje en este resistor debería ser exactamente el mismo voltaje de la fuente, así que vamos a suponer que esto es B de la E equivalente. Esto sale a partir de la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita. Entonces, por ley de Ohm calculamos la corriente I, que será igual al voltaje B equivalente sobre la suma o la R equivalente en serie, que es la suma de los resistores en serie participantes, R1 más R2 más R3. Vamos a llamar a esta ecuación 2. Ya hemos entonces determinado las corrientes tanto en el original como en el equivalente. Vamos a igualar esas corrientes. Igualando dos y 1, nos quedará que B equivalente, que no es más que el voltaje en la fuente equivalente, será igual o sobre R1 más R2 más R3 será igual a BF1 menos BF2 más BF3 menos BF4 más BF5 sobre R1 más R2 más R3. Vamos a simplificar esta suma porque esta pasa multiplicando arriba y se simplifica con esta. Por lo que nos queda que el voltaje B equivalente en la fuente equivalente será igual a la suma algebraica de los voltajes de las fuentes en serie participante. BF4 más BF5, que era lo que se quería demostrar. Esto aplica independientemente de que las fuentes en serie sean fuentes independientes o fuentes dependientes o que haya una mezcla de ese tipo de fuentes. Se aplica de la misma manera. Entonces esto era lo que queríamos demostrar.